tiempo y sí quiero compartir este mensaje con ustedes. Quiero agradecer a Dios por su hermano Julio, que ya está de regreso. Anduvo fuera en la ciudad con su hijo César y ya está aquí de regreso. Y la hermana Miriam está muy contenta porque ya regresó, hermano Julio, ¿verdad? Y ahora le tocó el turno a nuestro hermano Nicolás García y su esposa. Están celebrando su aniversario, su matrimonio, y la razón que no están con nosotros. Cuando usted celebre su aniversario, vaya y celebre. No peca si no viene a la iglesia y sale a celebrar su aniversario, ¿no? Pero vaya a celebrarlo, ¿de acuerdo? Dios les bendiga. Nos da mucho gusto que esté nuestra amiga con nosotros aquí enfrente. La hermana Naranjo, ayúdenme con el nombre de ella. María Menchaca. María Menchaca, bienvenida, Dios la bendiga. Gusto tenerla con nosotros una vez más. Dios la bendiga. Allá atrás está nuestro hermano también, hermano Chota, delante de usted. Hermano, Dios lo bendiga. Gracias por acompañarnos. Póngase de pie. Bienvenido. Si hay alguien más que nos acompaña, nos visita, bienvenido. Gloria a Dios. Está en un buen lugar. Amén. Y nos da mucho gusto que está con nosotros. Muy bien. Vayan conmigo al libro de los Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra eso precisamente, los Hechos. Interviene el Espíritu Santo en estos hechos, en la vida de los apóstoles, en la vida de la iglesia. Y hemos estado hablando del quehacer de la iglesia, ¿verdad? Nosotros, si no somos, debemos ser un reflejo, una continuidad de esta iglesia que empezó el día del Pentecostés, gloria a Dios, con el poder de lo alto, esos 120, que luego con la prédica de Pedro, 3,000 se convierten y son ahora 3,120. Y luego, ahí el capítulo 3 y 4 narran cómo la iglesia empezó a poner en práctica los dones, los ministerios que tenían, ¿sí? Con Pedro, Juan, que de inmediato acudieron al llamado que Dios les hizo, el ejemplo que Jesucristo les dio, les dejó, la autoridad que recibieron, el empoderamiento a través del Espíritu Santo, gloria a Dios, de la palabra, y empiezan a hacer milagros, señales, maravillas, gloria a Dios. Este es el inicio de la iglesia primitiva, de la iglesia del Señor Jesucristo. El quehacer, la ocupación, el llamado de esta iglesia. Y nosotros debemos identificarnos con ellos también en ese quehacer, en ese llamado. Tenemos el mismo espíritu, el mismo bautismo, el mismo Señor. Somos la misma iglesia. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y yo creo que en este tiempo es necesario que nosotros no nos comparemos, pero tratemos de identificarnos mucho mejor con esa iglesia primitiva, en ese quehacer que ellos tenían y qué es lo que la iglesia está haciendo ahora. Esa autoridad que ellos usaban, ese poder y ese poder que usa la iglesia hoy en día. Y yo, cuando empecé esta serie de enseñanza, le dije que estoy predicando en el contexto de nuestra congregación, nosotros, ¿verdad? Nosotros. Porque no sé qué está haciendo otra iglesia por aquí, por allá, pero nosotros qué estamos haciendo. Tal vez ellos están haciendo un mejor trabajo que nosotros, o peor, no sé. Pero nosotros, a la luz de la palabra de Dios, nuestro quehacer apostólico, pues, nuestro llamado, gloria a Dios. La iglesia somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Estamos aquí para mostrar el amor de Dios, el poder de Dios, las maravillas de Dios. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos al capítulo 3.
Recuerde que hemos estado predicando acerca del capítulo 2, del versículo 43 hasta el final del capítulo. Gracias, hermano. Pero ahora entramos al capítulo 3 y voy a también hablar del capítulo 4 con la ayuda del Señor. Del libro de los Hechos. Capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Creo que la hora novena en el calendario judío sería a las 3 de la tarde. Y parece que ese horario era el mejor horario para orar. En ese horario iban a orar al templo. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo de La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Asombro y espanto por lo que había sucedido. Si leemos los versículos siguientes, nos vamos a dar cuenta cómo es que por causa de este milagro que fue hecho por los apóstoles, empezó a haber una murmuración en contra de ellos. Vamos a hacer un paréntesis para orar y luego continúo con esta prédica. ¿Me acompaña a orar? Señor, te damos gracias una vez más, porque nos permites este tiempo, esta oportunidad de estar delante de tu presencia, porque estamos en esta tu casa, Señor. Gracias por recibirnos en esta tu casa, Señor. Te hemos adorado, te hemos exaltado, hemos cantado, Señor, y ahora hemos leído tu palabra y estamos listos, estamos atentos para escuchar tu voz, Señor, para ser edificados, instruidos a través de tu palabra, Señor, que es la palabra profética por excelencia. Yo te pido ahora que hables, Señor, a cada corazón, que cada oído esté atento y cada corazón dispuesto para recibir tu palabra, Señor, y que tu palabra no vuelva vacía. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vaya ahora conmigo al capítulo 4 y vamos a leer el versículo 13. Versículo 13 del capítulo 4. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Esta palabrita denuedo no es una palabra que usamos nosotros muy a menudo. No es parte de nuestro vocabulario común, diario, esta palabra denuedo. Pero es muy interesante esta palabrita denuedo, y porque no solamente tiene que ver con la actitud de hacer algo, sino la razón del por qué se hace. ¿De acuerdo?
¿Están conmigo? Entonces, vieron que predicaban y hablaban con denuedo. Eso fue algo sobresaliente. Primero, sobresale el hecho de que hay un milagro que se hace. Todo el mundo conocía a este hombre, cojo de nacimiento, que era llevado allá a la puerta del templo para pedir limosna. Por mucho tiempo había estado allí. Pero ahora algo fuera de lo natural, algo fuera de lo normal sucede. ¿Por qué? Porque la iglesia entró en acción. Porque la iglesia tomó en serio el llamado de parte de Dios. Porque la iglesia tomó en serio su quehacer. Porque estaban dispuestos a darle continuidad a lo que Jesucristo ya había iniciado. Gloria a Dios. Los apóstoles fueron enseñados por Jesús. Vieron a Jesús hacer milagros. Pero Jesús les dijo que ellos iban a hacer cosas más grandes todavía, gloria a Dios. Y estaban dispuestos a tomar ese reto, gloria a Dios. Estamos hablando de la iglesia primitiva. Una iglesia ya establecida. Que para entonces había 3120, pero usted mira aquí que hay un momento en el que se narra en estos capítulos que se convierten 5000 hombres más. Y aclara que son hombres, no sé si incluía ya a las mujeres o solamente a los hombres, pero 5000 hombres se convierten. Entonces, más o menos 8120 personas para este tiempo la iglesia tenía. Y estaban dispuestos los apóstoles y lo hicieron, gloria a Dios. Demostrar el poder de Dios que ellos tenían en sus vidas, gloria a Dios. De poner en práctica lo que habían recibido y lo que habían visto también hacer a Jesús, gloria a Dios. Pero hubo oposición. La respuesta de parte de aquellos que tenían un lugar en la política y en la religión, gobernantes, gente religiosa, empezaron a mirar esto y hubo oposición a lo que ellos estaban haciendo. No voy a leer todo, pero la historia es así. Al mirar que ellos hacen este milagro, claro que fue hecho por el poder de Dios, a través de los apóstoles, miran este milagro, se admiran de ello, pero a la vez hay una crítica. ¿Por qué hacen esto ellos? Para ellos era un alboroto, fue un asombro, pero a la vez, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué están haciendo? Aparentemente no les convenía que eso se diera, porque habían crucificado a uno que merecía la muerte según su juicio, a uno que aparentemente era menos que un malhechor, porque prefirieron soltar a un malhechor que soltar a Jesucristo, y a Jesucristo lo crucifican. Pero Pedro y Juan, con denuedo. Y yo estaba buscando esa palabrita. Ahora, usted puede buscar esa palabra en su teléfono, en su celular, y tenemos herramientas allí. Y cuántas veces utiliza la palabra el libro de los Hechos de nuevo, y hay versículos, 9 versículos que hablan en el libro de los Hechos, que usan la palabra de nuevo con relación a la iglesia, con relación a los apóstoles. Con relación a la iglesia y con relación a los apóstoles. Y siempre en situaciones, circunstancias de crítica, de oposición. Pero hace resaltar esa actitud de parte de los apóstoles y de la iglesia. Y vamos a explicar un poquito esa palabrita para que la podamos entender. Porque, ¿qué fue lo que hizo que Pedro, que Juan, se pararan frente a los gobernantes, frente al concilio, y que ellos con sus palabras, con su denuedo,
los convencieran de que lo que había acontecido era algo legítimo, algo real y verdadero, hecho por el poder de Dios en Jesucristo y en la iglesia y por consiguiente en los apóstoles. De manera que se quedan callados porque se dan cuenta que el hombre, aquel, sí era un hombre cojo. Lo miraban todos los días allí, pero ahora lo están mirando saltando en el templo, caminando, con sus pies y tobillos afirmados, como que si nunca hubiera estado enfermo, cojo. Y ese hecho no se podía negar. Nadie lo podía negar. Y aceptaron ese milagro. Aunque hubo oposición y buscaron la manera de encontrar algo negativo allí, pero no pudieron. ¿Por qué? Por el denuedo, la valentía, la actitud de estos hombres. Es que una actitud determina en nuestra vida lo que va a acontecer más adelante. Nuestra actitud va a determinar el resultado que queremos. La actitud de estos hombres determinó el resultado, aunque fueron acusados, estorbados y de alguna manera buscaban una forma para que eso que hicieron pareciera algo mal hecho. Si usted lee el capítulo 3 y el capítulo 4 completos, se va a dar cuenta de esto. Pero mire, vamos a ver qué significa esa palabra denuedo. Esta palabra denuedo tiene dos acepciones. La primera hace referencia al valor, a la intrepidez, al esfuerzo por hacer algo. Está asociada con la osadía, con el esmero y también con la agilidad. Se relaciona también desde el punto de vista ético con la capacidad para vivir una vida digna y transparente, sustentada en la convicción hacia un código de valores y coherencia en los actos. De acuerdo al diccionario. Esa es la primera acepción. Pero la segunda acepción es la que tiene términos religiosos. Y es la que quiero aplicar aquí. Para los creyentes, óigame bien, el denuedo es la voluntad para estudiar la Biblia con tesón y predicar la palabra de Dios con sabiduría y con una excelencia y decisión. Para los creyentes. Por eso esta palabrita la vemos a menudo usada aquí en el libro de los Hechos en relación a un acontecimiento, a algo que hicieron los discípulos, a algo que hicieron los apóstoles, a algo que hizo la iglesia, que requería valor, que requería valentía, que requería decisión y que requería excelencia, gloria a Dios, aún en contra de la oposición. Aleluya. No sé si me estoy explicando, iglesia. Estamos hablando de la vida de la iglesia, del quehacer de la iglesia. No perdieron tiempo. Cualquier oportunidad era buena para hacer un milagro, para orar por alguien, para predicar con valentía, con denuedo. De acuerdo a la definición que di ahorita en su segunda acepción, que tiene que ver con términos religiosos, y la voy a repetir, para los creyentes, el denuedo es la voluntad para estudiar la Biblia con tesón. Yo me acuerdo oír esta palabrita tesón de mi madre. Y cuando nosotros le pedíamos algo a mi mamá insistentemente, ¿sí?, que nos gustaba salir a jugar a las canicas, al tronco,
Y mamá, que quiero salir. Y mamá, que quiero hacer esto. Mamá, que quiero hacer esto. Y nos decía ella esto. Ay, eres un tesonero, porque ahí estás a tesón y tesón. Y cuando leí esto, me acordé de mi madre, que al ver la insistencia nuestra, nos decía que éramos tesoneros. Y la definición de denuedo tiene que ver con ese tesón, con esa insistencia en estudiar la palabra de Dios y creer en ella, gloria a Dios. Aleluya. Si no hay esa convicción en nosotros, ese tesón, esa insistencia, es difícil tener el denuedo para predicar y ponerse frente a cualquier circunstancia difícil. Pararse frente a cualquier circunstancia de oposición. El milagro se dio, lo reconocieron, pero hubo oposición. Pero la actitud de tesón, la actitud de denuedo, de valentía, de intrepidez de los apóstoles cambió. La actitud de aquella gente que estaba criticando, gloria a Dios. Porque con denuedo. Te voy a repetir el versículo 13. Todavía el capítulo 4 sigue hablando de lo que aconteció en el capítulo 3. Es la continuidad. ¿Por qué? Porque sigue el alegato, siguen las preguntas del por qué se hizo esto. Y son llevados al concilio y buscan la manera de que aquello que fue ese milagro que se vio bien ante todos, estaban queriendo que se mirara mal. Pero la actitud de denuedo de los apóstoles no permitió que eso aconteciera. Y como no pudieron contra eso, entonces empezaron a usar artimañas. Eso es lo que hace el enemigo. Gloria a Dios. Miren, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cómo conectaron, identificaron, asociaron la actitud de estos hombres? Sin letras en primer lugar, del vulgo. Era de lo más bajo de la sociedad, por decir algo así. Pero su denuedo, su valentía, su tesón, los identificó nada más y nada menos que con Jesucristo. Y se dieron cuenta que ellos anduvieron con Jesús. Claro, habían sido enseñados por Jesús, habían vivido 3 años y medio con Jesús, habían experimentado tantas cosas con Jesús, gloria a Dios. Y es que cuando uno tiene a Jesús en su vida, lo de Jesús tiene que salir todos los días de nosotros, gloria a Dios. Se tiene que ver, se tiene que mostrar. Aleluya. Y esto pasó con Juan, con Pedro, con Juan. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Oigan, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Lo que Dios hace no se puede negar. Lo que Dios hizo en su vida y en la mía no se puede negar. Gloria a Dios. El diablo busca la manera de desnegar todo eso, pero no se puede negar. Permítame seguir la lectura.
Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, fíjense lo que estaban tramando, amenazándoles para que no hablen amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero mire la respuesta de los apóstoles. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Miren la actitud. Aleluya. Miren el quehacer de la iglesia. No podemos dejar de decir. Gloria a Dios, aleluya. La iglesia no se debe de callar. La iglesia debe de hablar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los hechos que han acontecido en nosotros son reales, verdaderos, y la iglesia no se debe de callar, aunque el diablo no lo quiera, aunque el mundo no lo quiera. La iglesia tiene un mensaje de salvación, un nombre que porta, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, y hay que hablar de ese Jesucristo, hay que hablar de sus maravillas, hay que hablar de su poder, con denuedo, con valentía. Gloria a Dios. Amén. ¿Va a haber oposición? Sí va a haber. La hubo ahí, aún viendo los hechos. El diablo sabe cuando la iglesia está haciendo lo que debe. Así que no tengamos miedo, gloria a Dios. Preocúpese cuando no estamos haciendo lo que debemos hacer. Pero cuando la iglesia hace lo que debe de ser, no importa que diga y haga lo que quiere el diablo, porque hay valentía, hay de nuevo, gloria a Dios. Y son hechos comprobados, gloria a Dios. Y el diablo sabe eso. Pero como no puede contra eso, busca la manera de engañar, de desvirtuar todas esas cosas que son reales, gloria a Dios. Y se vale de artimañas, se vale de mentiras, pero es necesario, dijo Pedro y Juan, obedecer a Dios antes que a los hombres, y ustedes juzguen. ¿Será cierto? ¿Será mejor que los obedezca a ustedes antes de obedecer a Dios? No, nosotros no vamos a callar, vamos a hablar, tenemos este deber, conocemos la palabra, conocemos a Jesús y lo que Él solamente puede hacer. Eso es de nuevo, es valentía. No solamente la actitud de hablar, sino también lo que ellos conocieron. Hablaban lo que conocían, decían lo que habían visto, lo que habían vivido. Gloria a Dios. Hermano, que nadie le cuente, compruébelo por usted mismo, gloria a Dios. No